En la vasta y enigmática península de Yucatán existe un mundo paralelo que jamás aparece en los folletos turísticos de la Riviera Maya ni en las fotografías saturadas de los influencers en Tulum. Lejos de las playas de arena blanca y de los complejos hoteleros de 5 estrellas, se extiende la inmensa selva baja caducifolia, un océano verde, espinoso, denso y hostil que crece sobre una gigantesca placa de piedra caliza. Es una tierra antigua, implacable, donde el calor húmedo se adhiere a la piel como una segunda capa de ropa asfixiante y donde los secretos de la civilización maya no están muertos ni enterrados en pirámides de piedra para el deleite de los arqueólogos, sino que siguen vivos, respirando y palpitando en las manos callosas de su gente. En este rincón olvidado por la modernidad y por la ley, se produce uno de los elixires más raros, caros y sagrados del planeta, la miel de la abeja melipona, conocida en lengua maya como Xunancab, o la dama real. No es una miel común que se pueda encontrar en el estante de un supermercado. Es un líquido ámbar, medicinal, espiritualmente cargado y divino, producido por unas abejas nativas sin aguijón que han sido cuidadas, reverenciadas y protegidas por familias indígenas durante más de 3000 años. Un solo litro de este oro líquido puede alcanzar precios exorbitantes de cientos de dólares en el mercado negro europeo y asiático, convirtiéndolo en un botín más codiciado y fácil de transportar que la droga. Y como siempre ocurre en la trágica historia moderna de México, cuando algo sagrado se vuelve comercialmente valioso, atrae inevitablemente a los demonios de la avaricia. Esta es la crónica oscura de la familia Eck, guardianes de un linaje ancestral de apicultores, que se vieron obligados a invocar la furia olvidada de sus dioses antiguos para proteger lo que era suyo, demostrando al mundo que en la profundidad de la selva, el zumbido más peligroso no es el de las abejas, sino el de la venganza humana cuando se profana lo sagrado. El patriarca indiscutible de este clan era don Tiburcio Eck, un hombre de 70 años de baja estatura pero de una complexión robusta y fibrosa, con la piel curtida del color de la caoba vieja y unos ojos oscuros, profundos y brillantes que parecían contener la memoria genética de la selva misma. Don Tiburcio no era un simple granjero o campesino, era un ahmen, un hombre de conocimiento, un sacerdote del campo. Para él y para sus hijos, las abejas meliponas no eran insectos productores de dinero, eran las damas reales, mensajeras aladas de los dioses que conectaban el mundo de los vivos con el inframundo del Xibalbá. Su apiario no tenía nada que ver con las cajas de madera cuadradas y blancas de la apicultura industrial moderna. Consistía en cientos de jobones, troncos de árbol ahuecados artesanalmente, sellados en los extremos con discos de piedra y lodo virgen, apilados cuidadosamente bajo techos de palma de guano en el patio trasero de su comunidad. El lugar era Santa María del Monte, un pueblo aislado al que solo se llegaba atravesando 40 kilómetros de caminos de terracería blanca o sascap, donde el español se habla poco y la ley del Estado mexicano llega tarde, mal o nunca. La familia Eck vivía en una paz relativa, vendiendo su miel gota a curanderos locales, parteras y a turistas respetuosos que peregrinaban hasta allí buscando remedio para sus males, hasta que la codicia moderna llamó a su puerta con el rugido intrusivo de motores de 8 cilindros. La intrusión que cambiaría su destino ocurrió una tarde sofocante de abril, el mes más cruel en Yucatán, cuando la selva estaba seca, crujiente y sedienta, y el aire olía a resina quemada y polvo. 3 camionetas negras, blindadas, de modelo reciente y con los vidrios polarizados tan oscuros que parecían agujeros negros en el paisaje, rompieron la tranquilidad milenaria del camino. Los vehículos avanzaban aplastando la vegetación, levantando una estela de polvo blanco que asfixiaba el aire. Los perros del pueblo, animales flacos y nerviosos acostumbrados a ladrar a los desconocidos, corrieron hacia la entrada del solar de los Eck, ladrando con furia, pero se callaron rápidamente, gimiendo y escondiendo la cola entre las patas, cuando los vehículos se detuvieron frente a la albarrada de piedra con una autoridad amenazante. De la camioneta central no bajó un sicario tatuado con botas de piel de avestruz y sombrero vaquero, bajó algo mucho más peligroso. Bajó un hombre vestido impecablemente de lino blanco, con un sombrero panamá fino y gafas oscuras de diseñador italiano. Se hacía llamar el licenciado Montiel. No era un narcotraficante tradicional de la sierra. Era un criminal de cuello blanco, un intermediario corporativo del crimen organizado. Un hombre especializado en monopolizar productos de alta gama, madera preciosa, animales exóticos, orquídeas y ahora miel sagrada, para exportarlos ilegalmente a boutiques en París o Tokio. Montiel no veía tradición, cultura ni espiritualidad en los jobones de madera vieja. Veía euros.
Veía un producto gourmet exclusivo por el que los millonarios pagarían fortunas sin preguntar su origen. Don Tiburcio salió a recibirlo desde su hamaca, acompañado de sus 2 hijos adultos, Jacinto y Balam, y de su nieto adolescente, Chan. Todos llevaban sus ropas de trabajo de manta, manchadas de cera, miel y propóleo, y portaban sus machetes colgados al cinto, no como una amenaza directa, sino como una herramienta que era una extensión natural de sus cuerpos. El contraste era visualmente violento, el lino blanco y limpio del invasor contra la ropa sucia y honesta de los guardianes. «Buenas tardes, abuelo», dijo Montiel, quitándose las gafas con un gesto teatral y mostrando una sonrisa de dientes demasiado blancos y perfectos para ser naturales. «Vengo de muy lejos. Me han dicho mis contactos que usted tiene la mejor y más grande producción de melipona de toda la península. Una verdadera mina de oro escondida aquí en el monte. Aquí no hay abuelos para usted, señor», respondió don Tiburcio en un español cortado, lento pero firme como una raíz de ceiba. «Soy don Tiburcio Eck. Y mi miel no es una mina. Y no es para vender por mayoreo a extraños. Es medicina para la gente». Montiel soltó una risita condescendiente, sacudiéndose un poco de polvo imaginario de su guayabera, y caminó sin pedir permiso hacia la zona de los jobones, tocando la madera sagrada de los troncos con sus manos anilladas, un gesto de profanación que hizo que los hijos de Tiburcio se tensaran visiblemente y apretaran los mangos de sus machetes. «Mire, don Tiburcio, dejémonos de misticismos románticos. Yo represento a un grupo de inversionistas internacionales muy serios. Queremos comprarle toda su producción, absolutamente toda, cosecha actual y futura. Pagamos en dólares, al contado y por adelantado». Montiel hizo una seña rápida y uno de sus guardaespaldas, un gigante silencioso que sudaba bajo el sol, acercó un maletín de cuero, abriéndolo para mostrar fajos apretados de billetes verdes. Era más dinero del que la familia Eck había visto junto en 10 generaciones. Era dinero capaz de cambiar vidas o de destruirlas. Con esto pueden pavimentar su camino de entrada, comprar camionetas nuevas con aire acondicionado, mandar a los niños a la universidad en Mérida y dejar de vivir en estas chozas. Solo tienen que firmar este contrato de exclusividad y entregarme los troncos. Nosotros nos encargamos de tecnificar esto. Vamos a sacar a las abejas de estos palos viejos y podridos y las vamos a poner en cajas de plástico modernas para que produzcan el triple, con alimentación artificial. Al escuchar esa propuesta, la cara de don Tiburcio se transformó. Para un maya tradicional, proponer sacar a la Shunankab de su jobón ancestral para meterla en una caja de plástico industrial era mucho más que un cambio técnico. Era como proponer demoler una catedral para construir un estacionamiento de concreto. Era una herejía espiritual. Las abejas morirían de tristeza y la miel perdería su alma. «Lárguese de mi casa», dijo el anciano con voz baja pero vibrante de ira contenida. «El dinero se gasta, la tradición se cuida. Estas abejas son la herencia de mis padres y de los abuelos de mis abuelos. No son mercancía, no se venden, y mucho menos a gente como usted, que no sabe pedir permiso al monte para entrar y que pisa la tierra como si fuera el dueño del mundo». La sonrisa comercial de Montiel se desvaneció instantáneamente, reemplazada por la frialdad burocrática y cruel del despojo. Cerró el maletín de golpe, haciendo un sonido seco que resonó en el patio. Ese es el gran problema con ustedes, los indios. Nunca entienden de progreso. Creen que están sentados sobre un tesoro que es suyo por derecho divino. Pero en el México real, don Tiburcio, las cosas son de quien tiene la fuerza y los contactos para tomarlas. Montiel se acercó peligrosamente al anciano, invadiendo su espacio personal, bajando la voz para que sonara como un secreto venenoso. «Le doy una semana exacta para que lo piense bien. Consulte con la almohada. Si para el próximo lunes no me vende por las buenas y firma el contrato, voy a tener que asumir que este apiario es un peligro sanitario, o que está operando sin permisos federales, o tal vez simplemente ocurra una desgracia. La selva es muy seca en esta época del año, ¿sabe? Una sola chispa, un cigarro mal apagado y todo esto», señaló los troncos centenarios y las chozas de paja de la familia. «Se vuelve ceniza y humo en cuestión de minutos. Y el fuego, don Tiburcio, no distingue entre abejas y personas». El licenciado dio media vuelta sin esperar respuesta y subió a su camioneta con aire triunfal. El convoy de vehículos blindados dio la vuelta y se alejó a toda velocidad, levantando nuevamente una nube asfixiante de polvo blanco Sascab, que cubrió a la familia Eck, dejándolos con los ojos irritados y el sabor amargo y metálico de la amenaza en la boca. No era una advertencia vacía. En Yucatán, los incendios accidentales eran la herramienta favorita de los especuladores de tierra y de los criminales para limpiar el terreno de obstáculos humanos. Esa noche, la familia se reunió alrededor del fogón de 3 piedras en la cocina de humo.
Bajo un silencio pesado, las mujeres hacían tortillas a mano, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Jacinto, el hijo mayor, rompió el silencio mirando el suelo de tierra apisonada. «Papá, esa gente tiene armas largas, tienen dinero y abogados. Si no vendemos, van a venir a matarnos o a quemarnos vivos. Quizás deberíamos agarrar el dinero, entregar las abejas e irnos a la ciudad. No podemos pelear contra ellos». Don Tiburcio miró fijamente las brasas del fogón. Tomó un trozo de resina de copal y lo lanzó al fuego, llenando la choza de un humo aromático, denso y sagrado. «Si vendemos a las damas reales, perdemos el alma», dijo el patriarca con una convicción absoluta. «Ellos creen que esto es mercancía. Creen que somos débiles porque somos humildes. No saben que están tratando con fuerzas que no entienden». Miró a sus hijos y a su nieto con ojos de fuego. Montiel dijo que la selva es peligrosa. Tiene razón, pero no para nosotros. Nosotros somos la selva. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Balaam temblando. «¿Llamar a la policía municipal de Valladolid?» «La policía no entra aquí», respondió Tiburcio con amargura. «Y si entra es para cobrar su parte del soborno. No, vamos a hacer lo que hicieron nuestros abuelos durante la guerra de castas. Vamos a usar el monte, vamos a usar lo que la tierra nos da». El anciano se levantó y caminó hacia la parte trasera del solar, donde la vegetación ocultaba una entrada discreta a una sascavera, una cueva seca, antigua y profunda que usaban como bodega fresca. «Ellos quieren miel. Vamos a darles miel, pero van a probar la miel amarga, la miel negra». La abertura de esta tragedia se cerró con el juramento silencioso y terrible de los EC. La negativa a vender no fue un acto comercial, fue un acto de fe y resistencia cultural. Pero al rechazar el dinero del diablo, invitaron al diablo a entrar a su casa por la fuerza. El licenciado Montiel regresaría no a comprar, sino a robar y destruir. Lo que él ignoraba en su arrogancia urbana era que al entrar a robar la miel sagrada, no se enfrentaría a simples campesinos asustados, sino a guardianes milenarios que conocían el secreto del fuego, del humo y de la asfixia. La selva de Yucatán, tranquila y silenciosa bajo la luna, estaba a punto de convertirse en una trampa mortal, y el zumbido de la guerra ya comenzaba a escucharse en el viento nocturno, prometiendo un final donde la miel y la sangre tendrían el mismo color. La noche que marcó el fin de la inocencia para la familia Eck y el comienzo de su descenso a la oscuridad no llegó con una tormenta eléctrica ni con vientos huracanados que avisaran del peligro. Llegó con una calma traicionera, bajo un cielo despejado donde la Cruz del Sur brillaba con una indiferencia cósmica sobre la selva peninsular. El pueblo de Santa María del Monte dormía el sueño profundo de los justos, arrullado por el canto monótono de los grillos y el crujir ocasional de las ramas secas en el monte. En el solar de Don Tiburcio, los perros que días antes habían ladrado con furia a los extraños, guardaban un silencio antinatural. Quizás habían sido envenenados con carne contaminada lanzada desde la carretera horas antes, o quizás, como diría después la gente del pueblo con voz temblorosa, los malos vientos los habían sumido en un letargo mágico para que no pudieran cumplir su función de guardianes. Lo cierto es que, cuando el mal cruzó la albarrada de piedra a las 2 de la mañana, no hubo ladridos, solo el sonido sordo de botas militares aplastando la hojarasca seca y el metálico clic-clac de los seguros de armas automáticas siendo retirados. El comando de asalto enviado por el licenciado Montiel no estaba compuesto por apicultores expertos ni por técnicos agrícolas. Eran 13 hombres, una mezcla heterogénea de expolicías estatales, dados de baja por corrupción y matones a sueldo reclutados en los barrios bajos de Cancún, hombres acostumbrados a cobrar deudas de droga y a levantar rivales, pero completamente ignorantes de la delicadeza que requiere el manejo de la Shunankap. Su misión era simple y brutal: entrar, someter a la familia si despertaba, cargar los troncos más valiosos en las bateas de sus camionetas y, si eso resultaba demasiado pesado o complicado, abrirlos allí mismo para extraer los panales llenos de miel y cera, dejando atrás la madera inservible. Para ellos no se trataba de seres vivos ni de espíritus ancestrales, se trataba de una mercancía pegajosa que valía $. Entraron al meliponario trasero con linternas tácticas de luz LED blanca, cuyos haces cortaron la oscuridad sagrada del patio como cuchillos quirúrgicos, violando la intimidad de las colmenas que dormían. El incidente comenzó con la torpeza propia de la ignorancia. Uno de los sicarios, un hombre apodado El Mazo, intentó levantar uno de los jobones más antiguos, un tronco de javín de 80 kilos que había pertenecido al padre de Don Tiburcio. Al sentir el peso muerto y resbaladizo de la madera curada, perdió el equilibrio y dejó caer el cilindro al suelo de tierra compactada.
El sonido del impacto fue seco y doloroso, como el crujido de un hueso gigante rompiéndose. El jobón se partió por la mitad a lo largo de una veta natural, exponiendo su interior al aire nocturno. Lo que ocurrió a continuación no fue un simple daño material, fue un genocidio biológico. La estructura interna de la colmena de Melipona es una arquitectura compleja de potes de cera, pirámides de cría y laberintos de propóleo que ha tomado años construir. Al romperse el tronco, esa ciudadela perfecta colapsó. Miles de abejas adultas, aturdidas por el golpe y la luz repentina, salieron arrastrándose, incapaces de volar en la oscuridad fría. La miel, almacenada en potes del tamaño de una uva grande, se derramó sobre la tierra, mezclándose con el polvo y las larvas blancas que fueron aplastadas instantáneamente. «¡Déjalo ahí, idiota!», susurró con violencia el líder del grupo, un hombre con acento norteño. «No carguen la madera. Pesa mucho. Abran los troncos aquí. Saquen los panales y tírenlos en los bidones de plástico. ¡Rápido!». La orden fue la sentencia de muerte para el apiario. Los 13 hombres sacaron barretas de acero y machetes. Lo que siguió fue una carnicería. Comenzaron a abrir los jobones a la fuerza, haciendo palanca en las tapas de lodo y piedra, o simplemente partiendo la madera a hachazos. El sonido de los machetes golpeando los troncos sagrados tac, 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 resonó en la noche como tambores de guerra. Con cada golpe destruían generaciones de genética. Metían las manos enguantadas y sucias dentro de las cámaras de cría, arrancando los panales de miel con violencia, aplastando a la abeja reina, matando a las obreras y desechando las estructuras de cera al suelo como si fuera basura. El olor en el aire cambió drásticamente. El aroma dulce y floral de la miel se agrió con la liberación de feromonas de alarma de millones de insectos moribundos y el olor metálico de la destrucción. Las abejas meliponas, aunque no tienen aguijón, tienen mandíbulas fuertes. En su defensa desesperada, miles de ellas se lanzaron contra los agresores, enredándose en su cabello, mordiendo sus párpados, entrando en sus orejas y narices. «¡Malditos bichos!», gritó uno de los ladrones manoteando al aire. «¡Traigan el insecticida!». En un acto de profanación final, uno de los hombres sacó una lata de aerosol industrial, veneno para cucarachas, y comenzó a rociar directamente sobre las colmenas abiertas y sobre las nubes de abejas que intentaban defender a su reina. La niebla tóxica cayó sobre el oro líquido, contaminando la miel que pretendían robar y matando instantáneamente a las guardianas. Fue un acto de maldad gratuita, estúpida y sacrílega. El ruido despertó a la familia. Chan, el nieto de 17 años, fue el primero en salir de la choza principal, con un viejo rifle de calibre .22 que usaban para cazar conejos. Al ver las luces en el patio y escuchar la destrucción de su patrimonio, el muchacho no pensó, solo sintió. Corrió hacia el meliponario gritando: «¡Déjenlas! ¡Son sagradas!». Chan disparó un tiro al aire, esperando asustar a los intrusos. Fue un error. Los sicarios profesionales de la violencia respondieron con una eficacia aterradora. 2 de ellos se giraron y, sin dejar de reír, dispararon una ráfaga corta con un fusil AR-15 hacia los pies del muchacho. Las balas levantaron géiseres de tierra y piedras que golpearon las piernas de Chan, haciéndolo caer. Antes de que pudiera levantarse, el mazo estaba sobre él. Le arrancó el rifle de las manos y lo golpeó brutalmente en la cara con la culata de su arma, rompiéndole el pómulo y la nariz. Luego lo patearon en el suelo, 1, 2, 3 veces, hasta que el chico dejó de moverse, gimiendo en un charco de su propia sangre mezclada con la miel derramada. Don Tiburcio y sus hijos, Jacinto y Balam, salieron segundos después, armados solo con machetes, pero se detuvieron en seco al ver a Chan encañonado en el suelo, y a 10 armas automáticas apuntando a sus pechos. «Un paso más, indio, y le volamos la cabeza al escuincle», dijo el líder, iluminando la cara de don Tiburcio con su linterna. «Les dijimos que vendieran, no quisieron, ahora nos lo llevamos gratis, y agradezcan que no les quemamos el jacal con sus mujeres adentro». La familia Eck tuvo que presenciar, impotente, atada por el amor a la sangre de su sangre, cómo los ladrones terminaban de saquear su vida. Llenaron 5 bidones azules de 200 litros con una mezcla grotesca de miel pura, cera rota, abejas muertas, tierra y veneno. Destruyeron más de 100 jobones. Mataron en una hora lo que había tardado 3 siglos en florecer. Finalmente cargaron los bidones en las camionetas. Orinaron sobre los restos de los troncos rotos como marca territorial y se marcharon, dejando atrás un silencio roto solo por los sollozos de las mujeres que salían a curar a Chan. El amanecer reveló la magnitud del sacrilegio. El meliponario parecía un campo de batalla después de un bombardeo. El suelo estaba cubierto de una masa pegajosa y oscura, donde miles de abejas muertas formaban alfombras negras.
Las larvas blancas, el futuro de la colmena, se cocinaban al sol naciente. Las abejas sobrevivientes caminaban desorientadas sobre los restos de sus ciudades, buscando a reinas que ya no existían. Don Tiburcio caminó entre las ruinas, con los pies descalzos manchados de miel y muerte. Se arrodilló frente al jobón de su padre, partido en dos, y recogió un puñado de abejas muertas. ¿No lloró? Los mayas viejos dicen que las lágrimas salan la tierra y la vuelven estéril. Su rostro se endureció como la piedra de las pirámides. Lo que sentía no era tristeza. Era una furia fría, geológica, antigua. A media mañana llegó la falla institucional que sellaría el destino de los ladrones. Jacinto había corrido hasta el pueblo vecino donde había señal de teléfono para llamar a la Policía Municipal de Valladolid y a la Fiscalía del Estado. Una patrulla solitaria llegó 4 horas después. 2 oficiales jóvenes, mal pagados y visiblemente aburridos, bajaron del vehículo, mirando con desdén las chozas humildes. Don Tiburcio los llevó al meliponario, esperando indignación, esperando justicia. Les mostró la destrucción. Les explicó el valor incalculable de las líneas genéticas perdidas. El oficial a cargo, un hombre gordo que masticaba chicle con la boca abierta, tomó unas cuantas fotos con su celular y cerró su libreta sin anotar nada. «Mire, don», dijo el policía espantando una mosca. «Está cabrón. Pero siendo honestos, esto es robo de ganado menor. O daño a propiedad. No hay muertos. El chamaco solo tiene unos golpes». «¿Ganado menor?», preguntó Tiburcio incrédulo. «Mataron a las Shunankab. Son sagradas, valen más que su patrulla». «Son bichos, señor», se rió el policía. «Son insectos. No vamos a abrir una carpeta de investigación de alto impacto por unas abejas aplastadas. Además, ¿vio las placas? ¿No? Pues entonces no hay a quien perseguir. Seguramente fueron malandros de paso. Mi consejo, ponga una cerca mejor y cómprese unos perros bravos. Si nosotros nos metemos con gente que trae cuernos de chivo, nos matan. Que tenga buen día». La patrulla dio media vuelta y se fue, levantando el mismo polvo que los ladrones. La ley se había lavado las manos. El Estado había confirmado lo que don Tiburcio ya sabía en su corazón. Para el mundo moderno, ellos y sus abejas no importaban. Eran invisibles. Eran sacrificables. Esa tarde, mientras las mujeres limpiaban las heridas de Chan con infusiones de hierbas, don Tiburcio reunió a Jacinto y a Balam en el centro del meliponario destruido. El olor a miel fermentada y a muerte era insoportable bajo el sol del mediodía, pero el anciano no se movió. «La justicia de los hombres es ciega y sorda», dijo Tiburcio, dejando caer el puñado de abejas muertas que había guardado en su bolsillo toda la mañana. «Vinieron a nuestra casa, golpearon a nuestra sangre, mataron a nuestras abuelas voladoras. Se burlaron de nosotros. Van a volver, papá», dijo Jacinto con los ojos rojos de rabia. Se llevaron 5 bidones, pero vieron que quedan otros 200 jobones intactos en la parte de atrás. Dijeron que volverían por el resto. «Lo sé», respondió el patriarca, «y los estaremos esperando». Don Tiburcio miró hacia la entrada de la selva, hacia donde se ocultaba la zascabera vieja. «Ellos creen que la miel es dulce. Vamos a enseñarles que la miel también puede quemar. No vamos a usar escopetas, porque ellos tienen más balas. No vamos a usar la ley, porque la ley es de ellos. Vamos a usar el aliento del dragón». Se giró hacia Balam. «Ve al pueblo. Compra todo el chile habanero seco que encuentres. Todo. Y trae la leña verde de Chacá». «¿Vas a ahumarlos, papá?», preguntó Balam, entendiendo el plan ancestral. «No», corrigió Tiburcio con una voz que heló la sangre de sus hijos. «Voy a curarlos. Tienen la enfermedad de la codicia. Y la única cura para eso es el fuego purificador. Vamos a preparar la cueva. Vamos a mover los jobones que quedan adentro. Esa será la carnada». El incidente del robo y la falla de la justicia habían completado el círculo. La profanación de lo sagrado había roto el último vínculo de civilidad que ataba a la familia Eck a las reglas del mundo moderno. Al matar a las abejas, los criminales habían despertado a los guardianes. La transición de víctimas a verdugos fue instantánea. Ya no había vuelta atrás. La selva, que había sido testigo mudo del sacrilegio, ahora sería cómplice de la retribución. La miel derramada exigía sangre, y los Eck estaban dispuestos a cobrarla hasta la última gota. Los 13 ladrones no sabían que, al romper esos troncos, habían cavado sus propias tumbas en la piedra caliza de Yucatán. La decisión de matar, cuando proviene de hombres pacíficos que han vivido toda su vida en armonía con los ciclos de la tierra, no se toma con gritos de histeria ni con arrebatos de furia cinematográfica. Se asume con la calma pesada y definitiva de quien se prepara para talar un árbol enfermo que amenaza con infectar al resto del bosque.
Tras la partida de la patrulla policial, que dejó tras de sí una estela de polvo y la confirmación absoluta de que la justicia del hombre blanco no tenía jurisdicción en la selva profunda, don Tiburcio Eck no perdió un solo minuto en lamentaciones inútiles. El anciano patriarca, con los pies descalzos firmemente plantados en el suelo de su solar profanado, dio las órdenes con una voz baja y rasposa que no admitía réplicas. El duelo por las abejas muertas, por las miles de damas reales aplastadas y envenenadas bajo el sol del mediodía, se transformó químicamente en su sangre, dejando de ser tristeza para convertirse en combustible para la guerra. La familia entera entró en un estado de trance operativo. Las mujeres, con los ojos secos y los labios apretados, ayudaron a limpiar el patio, recogiendo los cadáveres de los insectos sagrados para enterrarlos con dignidad bajo las raíces de la ceiba madre, devolviendo su energía a la tierra. Los hombres Jacinto y Balaam, bajo la supervisión técnica de su padre, comenzaron la labor titánica de preparar el escenario para la retribución. Sabían que los ladrones regresarían. La codicia es una enfermedad predecible. Habían robado 5 bidones, pero habían visto que quedaban más de 200 jobones llenos de miel. Volverían esa misma noche o la siguiente para terminar el saqueo, confiados en la indefensión de los indios y en la impunidad que les garantizaba su armamento superior. La primera fase de la estrategia fue el traslado del cebo. La Sascavera Vieja, esa cueva artificial excavada décadas atrás para extraer material de construcción y abandonada después a la oscuridad y los murciélagos, se convertiría en la bóveda del tesoro y simultáneamente en la tumba de los invasores. Durante 4 horas interminables, bajo el calor asfixiante de la tarde yucateca que alcanzaba los 38 grados a la sombra, los hermanos Eck cargaron sobre sus espaldas los pesados troncos de los jobones restantes. Cada cilindro de madera dura pesaba más de 40 kilos. Los trasladaron desde el meliponario trasero, atravesando la cortina de vegetación espinosa, hasta la boca oscura de la cueva. No los escondieron en el fondo inmediato. Los colocaron estratégicamente a unos 20 metros de la entrada, justo donde la cueva hacía una curva natural descendente, creando una cámara ciega. El objetivo era obligar a los intrusos a adentrarse profundamente, a cruzar el umbral de seguridad y perder de vista la luz de la entrada. Para hacer la trampa irresistible, don Tiburcio rompió deliberadamente un par de panales viejos en la entrada de la cueva y frotó la miel fermentada contra las paredes de piedra caliza. El olor dulzón, penetrante y embriagador de la Shunankab saturó el aire estancado del túnel. Cualquier persona que se acercara a menos de 50 metros sentiría el aroma del dinero. Era un rastro olfativo diseñado para anular la cautela de los criminales, activando su avaricia y apagando su instinto de supervivencia. Mientras Jacinto acomodaba la carga, Balaam regresó del pueblo vecino en su vieja bicicleta de carga, sudando a mares y con la respiración agitada. Traía consigo 3 costales de yute grandes, amarrados con fuerza. No contenían maíz ni frijol. Contenían el arma biológica más potente de la península, chile habanero seco, Capsicum chinense. En Yucatán, el habanero es el rey de la mesa, un fruto que da sabor y picor a la comida, pero cuando se seca al sol hasta deshidratarse por completo, se convierte en una bomba química latente. La capsaicina, el compuesto activo que genera el ardor, se concentra brutalmente en las semillas y las venas secas. Balaam descargó los sacos con cuidado extremo. Solo el polvo que se desprendía de la tela de yute al golpearla contra el suelo hizo que los hombres tosieran y se frotaran los ojos. Era un presagio microscópico de lo que estaba por venir. Don Tiburcio inspeccionó el material. Tomó un chile seco, arrugado y de color rojo oscuro, casi negro, y lo partió con la uña. El aroma picante que liberó fue instantáneo. «Esto no es comida», murmuró el anciano. «Esto es castigo. Esto es el aliento de Xibalbá». El uso del humo de chile como arma de guerra no era una invención de don Tiburcio. Era una táctica ancestral documentada en los códices y en la memoria oral de la guerra de castas, cuando los rebeldes mayas utilizaban fogatas tóxicas para desalojar a los soldados federales de las trincheras y cuevas. Lo que la familia Eck estaba haciendo no era improvisación. Era historia militar indígena aplicada a la defensa moderna. La siguiente tarea fue la recolección de la leña. No servía cualquier madera seca que ardiera rápido y limpio. Necesitaban humo. Humo denso, pesado, aceitoso y asfixiante. Jacinto se internó en el monte con su machete y seleccionó ramas verdes de chaca y troncos resinosos de chechén. El chechén es un árbol temido. Su savia es cáustica y quema la piel al contacto, y su madera, al arder, libera un humo irritante que cierra la garganta. Cortaron grandes cantidades de esta madera mala y la apilaron justo en la entrada de la sascavera.
pero no en el centro para no bloquear el paso prematuramente, sino en los laterales, camuflada con hojas de palma seca y bejucos, lista para ser empujada al centro en cuestión de segundos. Prepararon una cama de hierba seca y ocote, madera resinosa de pino, debajo de la pila principal para asegurar una ignición instantánea. La trampa térmica estaba lista. Una pira funeraria esperando la chispa. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, y las sombras de la selva se alargaron como dedos oscuros sobre la tierra blanca, don Tiburcio ordenó a sus hijos detener el trabajo físico. Era el momento de trabajar lo espiritual. En la cosmovisión maya, uno no puede simplemente matar. Debe pedir permiso, debe justificar la sangre para no cargar con un mal aire que enferme a la familia por generaciones. El anciano se vistió con una camisa limpia de manta, se colocó su sombrero de paja y caminó hacia los 4 puntos cardinales del solar. En cada esquina enterró una pequeña ofrenda de saca, una bebida sagrada hecha de maíz, y roció aguardiente a la tierra. Habló en lengua maya, con una voz cantarina y profunda, dirigiéndose a los Yum-Silop, los señores del monte, y a los Aluxes, los duendes guardianes. Les explicó que unos extraños habían venido a robar la cosecha sagrada y a matar a las hijas del sol. Les pidió que esa noche vendaran los ojos de los ladrones, que hicieran pesados sus pies y que permitieran que el fuego hiciera su trabajo de purificación. No matamos por odio, rezó Tiburcio, mientras el humo de su cigarro de tabaco puro subía en espiral hacia las primeras estrellas. Matamos para restablecer el equilibrio, que su último aliento sea de fuego, para que aprendan lo que siente la abeja cuando le queman su casa. Este ritual cambió la atmósfera psicológica del grupo. Ya no eran víctimas asustadas esperando ser masacradas. Eran guerreros santos ejecutando una sentencia divina. El miedo desapareció de los ojos de Balaam y Jacinto, reemplazado por una determinación fría y absoluta. La noche cayó sobre Santa María del Monte como una manta pesada. La oscuridad en la selva, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, es total. Solo se ve lo que la luna y las estrellas permiten. La familia Eck apagó todas las luces de su vivienda. Enviaron a las mujeres y a los niños, incluido el malherido Chan, a esconderse en la casa de un pariente al otro lado del pueblo, con la orden estricta de no salir bajo ninguna circunstancia hasta que amaneciera. Solo quedaron los 3 hombres, don Tiburcio, Jacinto y Balaam. Se posicionaron estratégicamente. Tiburcio se quedó cerca de la entrada de la sascavera, oculto detrás de un montículo de piedras y maleza, con un encendedor de gasolina en la mano y una botella de alcohol industrial. Jacinto y Balaam se subieron a las ramas bajas de 2 árboles de pitch que flanqueaban el camino de acceso a la cueva, armados con sus machetes y con piedras grandes. Su función no era atacar directamente, sino bloquear la retirada. Si los ladrones intentaban salir antes de entrar a la cueva, ellos cerrarían el paso. Si entraban, su trabajo sería sellar la tumba. La espera fue una prueba de nervios. 1 hora, 2 horas. El tiempo en la selva se estira. Los mosquitos zumbaban alrededor de sus orejas, pero no se movían para espantarlos. El sudor corría por sus espaldas. Cada crujido de una rama seca, cada paso de un armadillo entre la hojarasca, hacía que sus corazones se aceleraran. ¿Y si no venían? ¿Y si decidían atacar la casa principal primero? La duda es el peor enemigo en una emboscada. Pero don Tiburcio permanecía inmóvil, respirando al ritmo de la noche, confiando en la codicia de sus enemigos. Sabía que hombres como el licenciado Montiel no dejan dinero en la mesa. Sabía que la arrogancia de haberlos sometido tan fácilmente la noche anterior los haría descuidados. Vendrían a reclamar lo que creían suyo. A las 11:30 de la noche, el viento cambió. Trajo consigo, flotando sobre el olor a tierra mojada y flores nocturnas, el sonido inconfundible y discordante de motores de combustión interna. Lejos, en la brecha de Sascap, se vieron los primeros destellos de luz artificial. Eran faros potentes, cortando la oscuridad, subiendo y bajando con los baches del camino. «¡Ya vienen!», susurró Balaam desde su rama, apretando el mango de su machete hasta que le dolieron los nudillos. Eran las mismas 3 camionetas negras. Avanzaban despacio, con confianza, sin apagar las luces. Se sentían los dueños de la noche. Se sentían impunes. Pasaron de largo la casa principal, que estaba oscura y aparentemente abandonada, y se dirigieron directamente hacia la parte trasera, guiados por las huellas de sus propios neumáticos de la noche anterior y seguramente por el olor a miel que emanaba de la cueva. Don Tiburcio observó desde su escondite cómo los vehículos se detenían a unos 30 metros de la entrada de la sascavera. El corazón le golpeaba en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. Vio cómo se abrían las puertas.
Vio las botas militares pisar su tierra. Escuchó las risas bajas y confiadas. «Miren eso», dijo una voz ronca, la del líder, señalando la boca de la cueva. Los indios escondieron los troncos en el agujero. Creyeron que no los íbamos a encontrar. ¡Qué estúpidos! «Huele a miel pura, jefe», dijo otro sicario, olfateando el aire como un perro de caza. «Está todo ahí dentro». «Pues a cargar, cabrones. Quiero terminar esto rápido para irnos a beber a Valladolid. Metan las camionetas de reversa lo más cerca posible». Los vehículos maniobraron, aplastando los arbustos, acercándose a la trampa. 13 hombres bajaron. Esta vez traían linternas de mano y algunos llevaban pañuelos en la cara por el polvo, pero ninguno llevaba máscara de gas. Iban armados con pistolas al cinto y rifles colgados al hombro, relajados, como quien va a un día de campo. No inspeccionaron el perímetro. No miraron a los árboles. Su atención estaba fijada exclusivamente en la cueva y en el tesoro que imaginaban dentro. Don Tiburcio contó las siluetas. 1, 2, 5, 10, 13. Todos estaban abajo. Todos se dirigían a la entrada. El líder se paró en el umbral de la sascavera e iluminó hacia adentro. El haz de luz se perdió en la oscuridad, pero alcanzó a reflejar la madera de los jobones apilados al fondo. «Ahí están», confirmó. «Vamos, entren todos y hagan una cadena humana para sacarlos rápido». Los hombres obedecieron. Entraron uno por uno en la garganta de piedra. Sus voces resonaron con eco en el interior, distorsionadas por la acústica de la cueva. Sus risas se volvieron cavernosas. Don Tiburcio esperó. Esperó hasta que el último hombre, el que hacía de guardia en la retaguardia, dio unos pasos hacia adentro para iluminar a sus compañeros. Esperó hasta que estuvieron a 20 metros de profundidad, distraídos por la carga. Entonces el anciano se levantó de su escondite como un espíritu de la tierra. Con un movimiento rápido y silencioso, corrió hacia la pila de leña camuflada en los laterales de la entrada. Roció el alcohol industrial sobre la madera seca y sobre los sacos de yute llenos de chile habanero que estaban ocultos debajo. Jacinto y Balam saltaron de los árboles al mismo tiempo, cargando grandes rocas y troncos que habían preparado previamente. No gritaron, no dieron aviso. Simplemente comenzaron a cerrar la boca de la cueva. Tiburcio encendió el mechero. La llama azul y amarilla cobró vida en su mano. Miró por un segundo hacia la oscuridad del túnel, donde las luces de las linternas se movían ajenas a su destino. «Xibalba Uyatán, el inframundo escucha tu voz», susurró. Y lanzó el fuego. La pira se encendió con un rugido instantáneo. ¡Wof! El alcohol actuó como acelerante, prendiendo la madera resinosa y el yute en segundos. Una pared de fuego se alzó en la entrada de la sascavera. Pero el fuego no era el objetivo. El objetivo era la química. Jacinto y Balam lanzaron más sacos de chile habanero directamente al corazón de las llamas. La reacción fue inmediata. El calor comenzó a tostar los chiles secos. La capsaicina, al vaporizarse, creó una nube de humo densa, de un color naranja grisáceo, pesada y aceitosa. La física de la cueva hizo el resto. Al calentarse el aire en la entrada, se creó una corriente de convección. El fuego consumía el oxígeno de afuera y empujaba el humo hacia adentro, hacia el vacío frío de la sascavera. La cueva comenzó a inhalar. Aspiró el humo tóxico como si fueran pulmones gigantes. La trampa se había activado. El humo de chile no era una simple molestia. Era un agente químico incapacitante de grado militar, creado por la naturaleza y dirigido por la mano del hombre. Adentro, las risas cesaron de golpe. El primer tosido se escuchó, seco y doloroso, seguido de una exclamación de sorpresa. «¿Qué es eso? Huele a quemado. ¡Humo! ¡Hay fuego afuera! ¡Salgan! ¡Salgan todos!». Los gritos de confusión se transformaron en pánico en cuestión de segundos, pero el humo viajaba más rápido que ellos. La nube picante avanzaba por el túnel, llenando cada grieta, cada rincón, envolviendo a los 13 hombres en una oscuridad abrasadora. La preparación había terminado. El inicio del fin había llegado. Los ladrones de miel estaban a punto de descubrir que habían entrado en una colmena donde el aire mismo tenía aguijones. El primer indicio del horror no fue visual, sino olfativo. Adentro de la sascavera vieja, a 30 metros de profundidad bajo la roca caliza, la oscuridad era casi absoluta, rota únicamente por los haces nerviosos de las linternas tácticas que los 13 hombres movían de un lado a otro, iluminando las paredes húmedas y los jobones apilados al fondo. El líder del grupo, un excomandante de la policía judicial apodado El Ruso por su brutalidad, acababa de dar la orden de cargar los primeros troncos cuando el aire cambió. No fue un olor a leña quemada común, ese aroma nostálgico de fogata de campamento.
Fue algo agresivo, una bofetada química que penetró instantáneamente en las fosas nasales de los invasores. Olía a acre, a picante concentrado, a una cocina del infierno donde se estuviera tostando la muerte misma. Antes de que sus cerebros pudieran procesar la amenaza, sus cuerpos reaccionaron con una violencia biológica incontrolable. El primero en caer fue el Chato, un sicario joven que estaba más cerca de la entrada. Soltó el tronco que cargaba y se llevó las manos a la garganta, emitiendo un sonido gutural como si estuviera intentando vomitar sus propios pulmones. Sus ojos, irritados por los primeros zarcillos de humo invisible que se adelantaban a la nube principal, comenzaron a lagrimear profusamente, cegándolo. ¿Qué mierda es eso?, gritó el ruso girándose hacia la boca del túnel. ¡Gas! ¡Tiraron gas! Pero no era gas lacrimógeno de fábrica, era algo mucho peor. La nube densa, de un color naranja grisáceo y aceitoso, se hizo visible en el haz de luz de las linternas, avanzando hacia ellos con una lentitud depredadora, rodando por el techo de la cueva, empujada por la succión natural del vacío subterráneo. Cuando la nube los envolvió, el pánico estalló. La capsaicina vaporizada del chile habanero es una neurotoxina potente al contacto con las mucosas. Al inhalarla, los hombres sintieron como si hubieran tragado vidrios molidos calientes. Sus gargantas se cerraron en un espasmo reflejo, la glotis bloqueando el paso del aire para proteger los pulmones, provocando una sensación de asfixia inmediata y desesperante. La piel de sus rostros, expuesta y sudorosa, comenzó a arder como si les hubieran rociado ácido de batería. ¡Salgan! ¡Salgan todos, carajo!, aulló el ruso, pero su orden se convirtió en un ataque de tos convulsiva que lo dobló por la cintura. Los 13 hombres, abandonando los jobones y su codicia, corrieron en estampida hacia la única salida, tropezando unos con otros en la penumbra, chocando contra las paredes de piedra, guiados por el instinto animal de huir del dolor. Pero al llegar a la curva que daba a la entrada, se toparon con el muro final, la boca de la sascavera. Su única conexión con el mundo de los vivos y el aire fresco había desaparecido. En su lugar había una pared rugiente de fuego rojo y amarillo que lamía la piedra caliza. Las llamas de la madera resinosa de Chechen y Chaca alcanzaban los 2 metros de altura, alimentadas por el alcohol industrial que don Tiburcio seguía rociando desde afuera. Y en el corazón de ese infierno, crepitando y estallando como pequeñas granadas orgánicas, se consumían los costales de chile habanero, vomitando más y más humo tóxico hacia el interior. ¡Disparen! ¡Disparen a través del fuego!, ordenó uno de los sicarios, desenfundando su pistola 9 milímetros y vaciando el cargador hacia la cortina de llamas. Las balas cruzaron el fuego y se perdieron en la selva nocturna, sin encontrar blanco. Afuera, Jacinto y Balam, protegidos por los troncos de los árboles y con pañuelos mojados en la cara, escucharon las detonaciones sin inmutarse. Sabían que sus enemigos estaban disparando a fantasmas. Aprovechando la cobertura del fuego y el humo, los hijos de Tiburcio comenzaron a lanzar grandes rocas y troncos pesados a la entrada de la cueva, no para sellarla herméticamente todavía, sino para reducir la abertura, concentrando aún más el flujo de humo hacia adentro y haciendo imposible una salida rápida. Cada piedra que caía tut sonaba como el cierre de una tumba. Adentro, la situación degeneró en un caos absoluto. El humo de Chile ya había saturado la cámara principal. La visibilidad se redujo a cero. Las linternas solo iluminaban una niebla espesa y picante que reflejaba la luz, desorientando aún más a los hombres atrapados. Ya no eran un comando táctico organizado, eran una masa de cuerpos retorciéndose en agonía. Los hombres se arrastraban por el suelo, buscando aire limpio en la parte baja, pero el humo pesado del habanero descendía y llenaba cada grieta. El sonido dentro de la cueva era aterrador. Una cacofonía de toses secas, arcadas, gritos de dolor ahogados y maldiciones. Parecía, irónicamente, el zumbido de una colmena gigante y enferma. Los ladrones que habían ido a robar miel, ahora experimentaban en carne propia lo que siente una abeja cuando el apicultor usa el ahumador para someterla, pero elevado a una potencia letal. El ruso, con los ojos hinchados y cerrados por la inflamación, intentó cubrirse la cara con su camisa, pero la tela no filtraba la capsaicina. Sentía que se le quemaban los ojos dentro de las cuencas. El dolor era tan intenso que le impedía pensar con claridad. En su desesperación intentó correr a través del fuego. Se lanzó hacia la pared de llamas, pero el calor intenso y las rocas que Jacinto y Balam habían apilado lo hicieron retroceder, con las cejas y el cabello chamuscados. Cayó hacia atrás, sobre sus propios hombres, gritando mientras se golpeaba el pecho, tratando de obligar a sus pulmones a expandirse. ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡No puedo respirar!
gritaba uno de los matones más jóvenes, arañándose la garganta hasta sangrar, en un intento inútil de abrirse las vías respiratorias. La falta de oxígeno y la intoxicación por monóxido de carbono, mezcladas con el dolor del chile, comenzaron a provocar alucinaciones. En la oscuridad asfixiante, algunos hombres creyeron ver sombras moverse, figuras pequeñas y oscuras que los rodeaban. ¿Eran los aluxes? ¿Eran los espíritus de las abejas muertas que venían a cobrar venganza? Uno de los sicarios, en un ataque de delirio, comenzó a disparar su rifle de asalto en todas direcciones, girando sobre sí mismo. Las balas rebotaron en las paredes de piedra, silbando peligrosamente cerca de sus compañeros. «¡Deja de disparar, imbécil!», gritó otro, lanzándose sobre él para quitarle el arma. Se pelearon en el suelo, rodando sobre el polvo blanco, golpeándose, mordiéndose, olvidando quién era el enemigo, reducidos a bestias ciegas luchando por una bocanada de aire que no existía. Desde afuera, la familia Eck escuchaba la transformación de los sonidos. Al principio fueron órdenes y amenazas, luego disparos, luego gritos de dolor, y finalmente el sonido más terrible de todos. El sonido del pánico puro y animal. Don Tiburcio, de pie junto a la hoguera, con el rostro iluminado por las llamas danzantes y la expresión impasible de un ídolo de piedra, no mostró piedad. Para él, lo que ocurría adentro no era una tortura, era una ceremonia de purificación. Esos hombres habían traído veneno a su casa. Ahora estaban bebiendo su propio veneno. El anciano arrojó otro costal de habaneros al fuego. Las llamas rugieron y una nueva oleada de humo denso fue succionada por la cueva. «Coox, vamos», dijo Tiburcio a sus hijos. «Ya no disparan. Es hora de cerrar la puerta». Jacinto y Balaam, moviéndose con la fuerza que da la adrenalina y la justicia, comenzaron a empujar las rocas más grandes que habían preparado. Con esfuerzos titánicos, rodaron piedras calizas de 100 kilos hacia la boca de la sascavera. Una a una, las rocas fueron bloqueando la entrada, reduciendo el resplandor del fuego que se veía desde adentro. Adentro, la oscuridad se hizo total a medida que la entrada se sellaba. El calor era insoportable, convirtiendo la cueva en un horno de convección. Los hombres, exhaustos por la tos y la lucha, comenzaron a perder la conciencia. El efecto del humo de chile es acumulativo. La inflamación de las vías respiratorias llega a un punto donde el intercambio de oxígeno se vuelve imposible. Uno a uno, los ladrones fueron cayendo al suelo, sus cuerpos convulsionando en los últimos espasmos de la asfixia. Ya no había gritos, solo gemidos débiles y el sonido rasposo de 13 gargantas intentando inhalar aire y tragando solo fuego. El ruso fue el último en caer. Arrastrándose hacia lo que quedaba de la entrada, vio cómo la última roca era colocada en su lugar, bloqueando el último rayo de luz de luna y fuego. En ese momento final, su mente, nublada por la hipoxia, tuvo un momento de claridad aterradora. Comprendió que no estaba en una cueva, estaba en un jobón. Él era la plaga y la selva era el apicultor que lo estaba eliminando. Sintió un zumbido en sus oídos, un zumbido que crecía y crecía hasta ahogar el sonido de su propio corazón fallando. No era el zumbido de las abejas, era el sonido de su propia sangre hirviendo. Intentó levantar su pistola una última vez, pero sus dedos no respondieron. Su cabeza cayó sobre el polvo blanco y la oscuridad lo tragó. Afuera, el silencio regresó lentamente. Los toses cesaron. Los golpes contra la pared de piedra cesaron. Solo quedó el crepitar de la madera consumiéndose y el canto nocturno de las chicharras, que parecía haber aumentado de volumen para cubrir los sonidos de la muerte. Don Tiburcio se acercó a la pila de rocas que ahora sellaba la entrada. Colocó la mano sobre la piedra caliente. Podía sentir las vibraciones residuales, la energía de la vida extinguiéndose al otro lado. «Ya está hecho», dijo el anciano con voz cansada. «La colmena está limpia». No hubo celebración. Jacinto y Balaam se dejaron caer al suelo, respirando con dificultad, con las manos temblorosas y las caras manchadas de hollín. Sabían que habían hecho algo terrible, algo que los marcaría para siempre, pero también sabían que era necesario. Habían defendido su mundo con las armas de su mundo. La colmena humana había sido exterminada. Los 13 hombres que habían entrado como depredadores ahora yacían en posiciones fetales, acurrucados en la oscuridad, preservados por el humo y la sal del chile, convirtiéndose en parte de la geología de Yucatán. No hubo disparos de gracia, no hubo sangre derramada por cuchillos. Fue una muerte limpia, seca y atroz, ejecutada por el aire mismo. La trampa perfecta había funcionado. La sascavera se había convertido en un pulmón de piedra que había exhalado a los intrusos de la existencia. El clímax de la batalla había terminado, pero la noche aún era larga.
Don Tiburcio sabía que el fuego debía consumirse hasta convertirse en ceniza blanca y que la entrada debía ser disimulada para que pareciera que la selva siempre había estado cerrada en ese punto. Se giró hacia sus hijos y señaló las palas. «Cubran las piedras con tierra», ordenó. «Que crezca el monte sobre ellos. Mañana nadie debe saber que aquí hubo una cueva». Mientras trabajaban bajo la luz de las estrellas, enterrando la entrada de la tumba colectiva, el olor a chile quemado comenzó a disiparse, llevado por el viento hacia el mar, dejando atrás nuevamente el aroma dulce y antiguo de la selva, que había reclamado su tributo y ahora volvía a dormir en paz. Cuando la última piedra calcárea fue colocada en la boca de la sascavera, sellando herméticamente la tumba de los 13 invasores, el amanecer aún estaba lejos, pero la selva de Yucatán pareció exhalar un suspiro profundo y antiguo. El rugido del fuego se había extinguido, dejando tras de sí únicamente el calor residual que irradiaba de las rocas y un olor tenue, casi dulce, a madera quemada y chile tostado que se disipaba lentamente con la brisa nocturna. No hubo vítores de victoria por parte de la familia Eck, ni abrazos de celebración. Don Tiburcio, Jacinto y Balaam permanecieron de pie frente al montículo de tierra y piedra recién erigido, con los brazos colgando a los costados, exhaustos y manchados de hollín, como sacerdotes que acaban de realizar un sacrificio terrible pero necesario para calmar el hambre de un dios furioso. El silencio que siguió al caos fue absoluto. Los grillos habían dejado de cantar. Los búhos observaban desde las ramas altas sin ulular, y hasta el viento parecía haberse detenido para no perturbar el asentamiento de las almas que ahora comenzaban su viaje forzado hacia el Xibalbá. La violencia humana había cesado, dando paso a la implacable y silenciosa maquinaria de la naturaleza, que ya empezaba a trabajar para borrar las cicatrices de la noche. La primera tarea, antes de que el sol delatara sus acciones, fue la limpieza meticulosa de la escena. En la guerra de la selva, dejar huellas es firmar una sentencia de muerte. Las 3 camionetas blindadas de los sicarios, monstruos de metal negro que desentonaban groseramente con el entorno verde, permanecían estacionadas a pocos metros, con las puertas abiertas y los motores ya fríos. Don Tiburcio sabía que no podían quemarlas. El humo negro del caucho y el plástico se vería a kilómetros de distancia y atraería a los curiosos o a las autoridades. Tampoco podían dejarlas allí. La solución, como todo en su vida, vino del conocimiento del terreno. A 2 kilómetros de distancia, en un terreno comunal raramente visitado, existía una rejollada, una depresión geológica profunda, un antiguo cenote seco cuyo techo había colapsado hacía siglos, formando un cráter natural cubierto de vegetación densa y bejucos agresivos. «Llévenlas a la boca del lagarto», ordenó el anciano. Jacinto y Balaam subieron a los vehículos de los muertos. El olor a loción barata y tabaco dentro de las cabinas les revolvió el estómago, pero arrancaron los motores. Condujeron en la oscuridad, guiados por su padre, hasta el borde del precipicio verde. Uno por uno, pusieron los vehículos en neutral y los empujaron al vacío. El sonido de las camionetas rompiendo las ramas y golpeando el fondo rocoso fue amortiguado por la espesura. Luego pasaron horas cubriendo los restos con palmas, piedras y tierra, camuflando el metal bajo una capa de detritos orgánicos. En cuestión de meses, la humedad corrosiva de la selva y las raíces de los ficus devorarían el acero, oxidándolo y cubriéndolo de musgo, hasta que los vehículos no fueran más que montículos extraños en la topografía, invisibles para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. De regreso en el solar, la familia borró las huellas de los neumáticos en el camino de Sascab, utilizando ramas de árboles para barrer el polvo, devolviéndole su aspecto virgen. Recogieron los casquillos de bala percutidos por los sicarios en su delirio, y los arrojaron al fondo de la letrina más profunda. Cuando el sol finalmente despuntó sobre el horizonte plano de la península, iluminando las copas de los árboles con una luz dorada y limpia, el escenario de la batalla había desaparecido. La entrada a la sascavera ya no existía. Era solo una loma más en el paisaje, cubierta de tierra fresca y hojas secas. Chan, el nieto herido, despertó en la casa de seguridad con el rostro hinchado pero vivo, ajeno a que sus agresores ya no respiraban el mismo aire que él. La vida en Santa María del Monte continuó con una normalidad aterradora. Las mujeres volvieron a moler maíz. Los perros volvieron a ladrar a las iguanas, y las abejas sobrevivientes del meliponario comenzaron a salir de sus cobones rotos para buscar néctar, reparando sus casas con cera y propóleo, sellando las grietas como la familia había sellado la cueva. La reacción del mundo exterior fue un misterio que se disolvió en la nada. El licenciado Montiel y su comando de élite simplemente se evaporaron. No hubo llamadas de rescate, no hubo cuerpos encontrados en zanjas, no hubo mensajes de amenaza.
Para el cártel, la desaparición de 13 hombres armados y 3 vehículos blindados en una zona rural sin cobertura celular fue un golpe desconcertante. Enviaron un par de halcones, vigías, a investigar días después, pero estos solo encontraron un pueblo tranquilo, con ancianos que no hablaban español y caminos polvorientos que no llevaban a ninguna parte. El miedo a lo sobrenatural, tan arraigado en la cultura mexicana, hizo el resto. Se empezó a rumorar en los bajos fondos de Cancún y Mérida que la zona estaba caliente, no por la policía, sino por la brujería. Se decía que Montiel se había metido con brujos mayas que lo habían convertido en viento o que se los habían comido los jaguares. Nadie quería ir a averiguar la verdad. El vacío de información funcionó como el mejor escudo perimetral. La policía estatal, que ya había ignorado la denuncia del robo, archivó el caso de las personas desaparecidas bajo la etiqueta de ajuste de cuentas entre grupos rivales, asumiendo que Montiel había huido con el dinero o que había sido ejecutado por sus propios jefes en otro lugar. La selva, con su inmensidad verde, se había tragado el secreto, pero dentro de la comunidad, el evento dejó una marca espiritual indeleble. Don Tiburcio nunca volvió a ser el mismo, aunque había actuado en defensa propia y de su linaje. Cargar con la muerte de 13 hombres es un peso que dobla el alma. El anciano pasaba horas sentado frente al montículo que ocultaba la sascavera, quemando copal y murmurando oraciones. No pedía perdón, pedía paz. Creía firmemente que las almas de los ladrones, al haber muerto por el humo de Chile y el fuego, habían quedado atrapadas en un limbo doloroso, atadas a la tierra que intentaron robar. Para los mayas, aquellos que mueren en la cueva se convierten en servidores del dueño del monte. Ahora trabajan para nosotros, le dijo Tiburcio a su hijo Jacinto una tarde, señalando la tumba sellada. Son los guardianes oscuros. Nadie que se acerque con mala intención podrá cruzar. Sus gritos, que ya no se oyen, espantan a los malos espíritus. Con el tiempo, la vegetación cubrió por completo la entrada de la cueva. Crecieron ortigas y plantas espinosas sobre la tierra removida, como si la naturaleza misma quisiera poner un alambre de púas biológico sobre el sitio. Se convirtió en un lugar malo. Un sitio tabú donde los niños tenían prohibido jugar y donde los cazadores no entraban ni de día. Se decía que por las noches, si uno pegaba la oreja a la tierra, se podían escuchar toses secas y rasguños contra la piedra, sonidos de una agonía eterna que no encontraba salida. La producción de miel se recuperó, pero cambió. Los nuevos jobones, construidos por Jacinto y Balán para reemplazar los destruidos, produjeron una miel diferente. Era más oscura, más espesa, con un sabor complejo que tenía notas de humo y tierra mineral. Don Tiburcio decía que era la miel de la justicia. No la vendieron a los turistas. Esa miel se guardó exclusivamente para uso medicinal y ceremonial de la comunidad. Se decía que una sola gota de esa miel curaba el susto y el miedo, porque estaba cargada con la fuerza de los que habían vencido a la muerte. La familia Eck prosperó, no por el dinero sucio que rechazaron, sino por la cohesión inquebrantable que les dio el secreto compartido. Reconstruyeron su patrimonio lentamente, jobón por jobón, abeja por abeja, protegidos por la leyenda invisible que rodeaba su tierra. Esta historia, La Maldición de Yucatán, es mucho más que una crónica roja de violencia rural. Es una parábola moderna sobre el choque de dos mundos irreconciliables. Por un lado, el mundo del licenciado Montiel, rápido, depredador, desechable, donde todo tiene un precio y nada tiene valor, donde la naturaleza es un recurso para explotar y las personas son obstáculos para eliminar. Por otro lado, el mundo de Don Tiburcio, lento, cíclico, eterno, donde la tierra es madre y tumba, donde los insectos son dioses y donde el respeto es la única moneda válida. Cuando estos dos mundos colisionaron, la tecnología y las armas de fuego perdieron ante la química elemental y la paciencia de la piedra. Los 13 ladrones no murieron simplemente por asfixia, murieron por ignorancia. Murieron porque no entendieron que al entrar en la selva, uno no es el depredador dominante, sino un invitado que puede ser expulsado en cualquier momento. La cera con la que las abejas repararon sus colmenas es la misma metáfora del silencio que cubrió el crimen. La cera sella, protege, oculta y preserva. Bajo la capa de normalidad de la península, bajo el turismo y el desarrollo, existen fuerzas antiguas que no han sido domesticadas. La miel sagrada no es una metáfora poética, es la sangre de la selva. Y como toda sangre, exige respeto. Hoy en día, si viajas por los caminos blancos de Yucatán y te encuentras con un anciano maya cuidando sus troncos bajo la sombra de una ceiba, no veas pobreza, ve resistencia, no veas atraso, ve sabiduría. Y sobre todo, si te ofrecen miel, recíbela con humildad y paga lo justo. Nunca intentes tomar lo que no se te ofrece.
Porque en algún lugar bajo tus pies, en las venas huecas de la piedra caliza, 13 hombres todavía están esperando salir, recordándonos que la codicia es una trampa de la que no se regresa, y que el humo del chile habanero es el último aliento que respiran aquellos que se atreven a profanar el néctar de los dioses. La justicia llegó, no con un mazo de juez, sino con el zumbido de 1000 alas y el crepitar del fuego. El equilibrio se restableció. Y en Santa María del Monte, el único sonido que rompe el silencio de la noche es el viento moviendo las hojas, susurrando advertencias antiguas a quien quiera escuchar. Gracias por adentrarte con nosotros en la profundidad de la selva maya y descubrir esta historia que oscila entre la realidad y la leyenda. Si has sentido el picor del humo en tu garganta y el peso de la oscuridad de la cueva, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es vital para que sigamos documentando estas historias de resistencia que el mundo moderno prefiere ignorar. Dale like al video, activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones y comparte este relato con tus conocidos. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la familia Eck hizo lo correcto al defender su patrimonio con tal letalidad o deberían haber huido? ¿Crees en la justicia mística de la selva? Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos buscando la verdad en los lugares donde el mapa termina y comienza el misterio. Cuídate y recuerda, cuando entres al monte, pide permiso, porque nunca sabes quién o qué te está observando desde la sombra. Hasta la próxima.